Bienvenidos a Días de Feria, el programa de la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, estaremos con ustedes a partir de hoy y hasta el 4 de septiembre, todos los días a las 6 de la tarde por TV UNAM. Y bueno, se inauguró esta feria y si nos acompañaron en la mañana a la ceremonia, habrán escuchado las palabras del rector Graue, también de la doctora Rosa Beltrán, que es la directora de Difusión Cultural. Estuvo también presente la maestra Socorro Venegas, que es la directora general de Publicaciones y Fomento Editorial, y también los directores editoriales de nuestros invitados de honor, que son la Universidad de Costa Rica y la Universidad Complutense de Madrid. En la mañana, en la ceremonia, también se dio el reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaz Nuño, al licenciado Joaquín Díez Canedo, que, bueno, básicamente fue el último de los eventos que inauguraron esta bella feria universitaria, que está de regreso en formato presencial después de 2 años y estamos muy contentos. Uno de los eventos más importantes del día de hoy fue la conferencia inaugural de la gran escritora Vivian Gornick, en la cual ella habló de cómo a través de nosotros mismos, de la autoficción, de la literatura del yo, podemos escribir sobre lo que vivimos en la pandemia y replantearnos un poco cómo queremos regresar a eso que llamamos nueva normalidad, cómo podemos cuestionar esos sistemas que a veces nos oprimen, que a veces nos liberan, y cómo podemos también pensar juntos a partir del punto de vista de cada quien. Les recuerdo nuestras redes sociales, síganos por favor en Twitter y en Facebook como @tvunam y en Instagram @tvunamoficial. Bienvenidos. Para comenzar con los contenidos de este programa, vamos a ver una cápsula de Alejandra Amato. Ella es la coordinadora del Seminario de Literatura Fantástica Iberoamericana y en esta cápsula nos habla del libro Cena de Cenizas, de Asunción Izquierdo, la escritora mexicana que forma parte de la colección Vindictas. La mesa tiene como título la presentación del último libro en la colección Vindictas, la novela Cena de Cenizas, de Asunción Izquierdo Alviñana, y pues problematizar, ¿no?, algunas de las cuestiones editoriales por las cuales esta novela de 1975 pues vuelve ahora a la palestra, ¿no?, a la escena de la literatura. Asunción Izquierdo es una autora bastante particular, nace en San Luis Potosí en 1910 y muere de manera bastante particular, trágica, junto con su esposo, un político mexicano de relevante importancia, en 1978, 3 años después de la publicación de la novela, en un asesinato bastante estremecedor que ocurre en su domicilio y que pues no hay muchos elementos aún en día para esclarecer qué sucedió, y en ese sentido ha sido una escritora bastante marginal, sumamente marginal dentro de la tradición mexicana. Además tuvo que pues muchas veces publicar bajo seudónimos, precisamente porque el entorno político, el entorno familiar, particularmente el esposo, no querían que se diera a conocer efectivamente como una escritora, ¿no? Como todos los textos que integran la colección, es un libro realmente inusitado en lo que era la propia escena de los años 70, para las publicaciones pues, escritas por mujeres, sobre todo en América Latina y aquí particularmente en México. Es un texto extremadamente experimental en donde se ven pues, recursos realmente novedosos, interesantes, no solo en la temática, sino también en el argumento, ¿no?, de la propia construcción de la novela por parte de la autora, y es su último libro, entonces hay allí la condensación de motivos, de cuestiones que son sumamente interesantes para los lectores y las lectoras. Es una autora sin duda audaz, pero fue efectivamente quizás una de las razones por las que quedó en un estado casi marginal dentro de la tradición literaria mexicana. Estamos de regreso en Días de Feria y ahora vamos a conversar con María Teresa Andrueto. Ella nació en Córdoba, estudió Letras Modernas, es una honrosa recipiente del premio Hans Christian Andersen, es escritora de libros infantiles y juveniles, es también feminista y militante y dio una conferencia en la Filuni 2022 que
tengo que leer el título, Mujeres y escritura, burguesas, intimistas, mediáticas, tilingas, que nos tienes que explicar qué es, desclasadas y facilistas. Bienvenida, María Teresa, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y agradecida al canal de la universidad. Bueno, cuéntanos un poquito de las mujeres que te inspiraron para esta conferencia. Tú eres feminista, te interesan los bordes, todas las comunidades de personas que están en los márgenes del poder y de la protección del poder y de los privilegios del poder. Cuéntanos un poquito, ¿en qué pensaste cuando pensaste en tilingas, desclasadas, burguesas? En distintos modos de exclusión que han tenido las escritoras, las mujeres, a veces por arriba porque provenían de un sector de la alta burguesía, a veces por abajo porque provenían de sectores de ciertas carencias o por cuestiones ideológicas, unas por comunistas, otras por anticomunistas, algunas por demasiado experimentales, otras encasilladas o en cuestiones relacionadas con los tópicos de la maternidad, como la literatura para niños o con las pasiones amorosas. Entonces, por una razón o por otra, muchas escritoras extraordinarias han quedado fuera, han sido ignoradas, en algunos casos despreciadas o en otros olvidadas. Y entonces, hace 10 años, con otras 2 mujeres, propusimos a una editorial universitaria una colección de recuperación de narradoras argentinas olvidadas. Y bueno, lo que yo voy a hablar, algunas de esas narradoras están en nuestra colección, no todas, otras no, y también se lucha, digo, desde los feminismos y desde los espacios también académicos a cargo de mujeres o de disidencias, se lucha para que esas obras no caigan, para que se recuperen, o para a veces se las recupera, pero desactivadas de su condición feminista o de su condición política o de su pensamiento político o de su militancia lesbiana, digamos, y se las agua, como decimos nosotros, ¿no? Claro. O a veces se les recupera como romantizándolas, o como si fueran heroínas. Exacto. Y no, hay que escucharlas, ver qué problemas tenían, qué les preocupaba. ¿Cuál es la importancia, María Teresa, de leer estas voces que estuvieron silenciadas durante tantos años, pero de verdad ponerles atención? Es que es impresionante cómo mujeres que publicaron en los años 40, por ejemplo, bueno, hablan del aborto, 40 del siglo pasado, hablan del aborto, hablan de los problemas del trabajo, de la maternidad en solitario, de las diferencias laborales, todas las problemáticas sumamente actuales están en casi todas estas mujeres desde distintos ángulos sociales. Es muy notable eso, ¿no? Y vos me decías tilingas, ¿no? Tilingas es una expresión muy argentina, despectiva, para las personas que son muy livianas en su pensamiento y que quieren parecer de una condición distinta, social, más alta, más, digamos, como que quieren darse un lugar que no tienen. Claro. O más alta o más, porque fíjate que las que venían de sectores más, estratos sociales más medios o bajos, eran acusadas de arribistas, pero las que venían de sectores sociales altos eran acusadas de poco pensantes, digamos, de poco, bueno, entonces siempre por todas alguna, salían mal, claro, todas salían juzgadas. Por alguna razón eran descartadas, sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue para ti hacer esta colección, trabajar en este rescate y ver que se sigue luchando por los mismos derechos, que las problemáticas siguen siendo vigentes? Sí. ¿Te dio esperanza, te dio angustia sentir que algunas batallas pues no se han logrado salvar? No, más bien esperanza, diría, porque... Bueno, la colección la hacemos 3 mujeres, Juana Luján, Carolina Rossi y yo.
ellas dos son de una generación siguiente, digamos, son mujeres jóvenes, como de tu edad, y yo que soy la anciana del Veterana. equipo, la veterana del equipo. Lo hacemos en una editorial universitaria. Bueno, las luchas de esas mujeres o lo que se reflejó en sus escrituras, sí, son las mismas problemáticas de hoy, pero hoy estamos en otro momento gracias a esas escrituras, gracias a esas luchas, porque bueno, nos paramos en los hombros de nuestras madres y algún día nos subimos a los hombros de nuestras hijas. Sí, y habrá que ser también cuando yo leo todas estas colecciones como Vindictas, como en la que tú Exacto, trabajaste. que quiero aprovechar ¿Cómo se llama? para decir que es un regocijo saber que Vindictas existe. ¿Cómo se llama la colección en la que ustedes trabajaron? Narradoras argentinas. Narradoras argentinas. Cuando yo leo estas colecciones también empiezo a ser mucho más empática con la lucha de nuestras madres y nuestras abuelas, que fue muy diferente, pero que fue muy radical a su manera y de una manera quizá más discreta, buscaron sus espacios seguros y buscaron cómo ser libres. Coincido absolutamente. Esos lugares, a lo mejor lugares domésticos o lugares más opacados, lugares de poca relevancia pública, que ellas ocuparon, sembraron el camino para que mi generación, y luego mucho más la tuya, y las que siguen, porque tenemos una generación todavía en las calles ya, o más todavía en las calles, por lo menos en Argentina, creo que aquí también. Somos también el resultado del sueño de las que estuvieron antes y espero, en mi caso, que soy una mujer grande, ser parte del sueño de las que vienen después. Argentina en los últimos años ha logrado unas victorias alucinantes que nos han hecho llorar en otros países. ¿Cómo te sientes actualmente con este recorrido y un poco en retrospectiva, habiendo visto diferentes etapas de los movimientos feministas? ¿Cómo te sientes respecto a los feminismos ahora? Mira, yo, digamos, también veo con mucho regocijo el camino seguido por la sociedad argentina. Hay una marca, si bien desde los años 80, bueno, hay unas luchas feministas desde comienzos del siglo XX, pero en los años 80 empieza encuentros de mujeres. Los encuentros nacionales de mujeres en Argentina son muy potentes desde los años 80. También ahí sucede el primer encuentro y los primeros encuentros de escritoras mujeres. Luego ahora el encuentro de mujeres se llama Encuentro de Mujeres, Disidencias, Mujeres de los Pueblos Originarios, etcétera, etcétera. Digamos, eso se ha ampliado con mucha inclusión en esa lucha. Yo lo veo como muy, bueno, pero hubo un cambio muy fuerte con el primer Ni Una Menos. Ahí esto se expandió de un modo tremendo y yo lo encuentro muy fuerte y a mí me interesa mucho el modo en que se ven los feminismos en mi país y en otros lugares de Latinoamérica. Bueno, el feminismo que a mí me interesa es un feminismo que une las cuestiones de género con las cuestiones de clase social y las cuestiones étnicas, digamos, las cuestiones de los pueblos originarios, de las mujeres de los pueblos originarios. Esa articulación, digamos, luchar por por eso los feminismos y no un feminismo único, un feminismo blanco, un feminismo más a la europea y que se esté renovando también. Exacto, y que esté todo claro, exacto, ¿no? Y bueno, la inclusión de distintos modos de disidencia también, ¿no? Y bueno, también la colección tiene que ver con eso, porque nosotros no pensamos solo en escritoras que han tenido una marca feminista, sino en las diversas maneras de escribir de las mujeres. Claro, que visibilicen diferentes esa complejidad. Angustias, pasos, preocupaciones. Exacto, algunas son muy experimentales, otras tienen un posicionamiento político en sus obras, dentro de sus obras, muy fuertes, otras escriben otro tipo de cosas, ¿no? Totalmente, pero totalmente. Eso nos interesa. Bueno, pues ahora vamos a ir a una cápsula y después vamos a hablar un poco más sobre esto que estamos hablando y también sobre tu literatura infantil y juvenil, que forma parte de un movimiento más grande de pensamiento crítico, ¿no? Los niños ya no son tan niños ahora. Vamos a una cápsula. En esta cápsula vamos a ver a Sandra Lorenzano. Ella es la directora de Cultura y Comunicación Social de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género. En esta cápsula vamos a escucharla hablar sobre
unas mujeres que están al borde, que son muy importantes actualmente en nuestro país. Son los grupos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, que se enfrentan a burocracias, a unas odiseas insufribles, y creo que es muy importante, y creo que es muy importante ponerle mucha atención porque si con alguien tenemos que ser empáticos en este momento, creo que es con estas madres. Vivimos en un país en el cual caminamos sobre fosas clandestinas. Estamos viviendo sobre desaparecidos. Ya hablamos de 100.000 desaparecidos y desaparecidas desde que el presidente Calderón iniciara la llamada guerra contra el narco. Ante esta realidad, y cuando no hay respuesta de parte de las autoridades, son las propias madres, las propias familias quienes salen a buscar los cuerpos desaparecidos. Por eso se dice que América Latina, y en este momento México es dolorosamente un país emblemático de esto, es un territorio de antígonas. Antígona es la protagonista de una de las tragedias de Sófocles, donde ella desafía a la ley del Estado para poder enterrar a su hermano asesinado. Por eso decimos que las madres buscadoras en nuestro país son como modernas Antígonas, porque desafían a los poderes establecidos, a los poderes desaparecedores, a los poderes criminales, asesinos, que les han arrebatado la vida a sus seres queridos y les han arrebatado incluso la posibilidad de enterrarlos. Porque la literatura nos ayuda a entender la realidad a través de esta conjunción de la ética con la estética, a entender de otro modo lo político. Por otra parte, tenemos que pensar que uno de los géneros literarios más importantes en el México contemporáneo es la crónica. Y son los y las cronistas, pero especialmente las cronistas mujeres, quienes en este momento se están ocupando de manera tan comprometida, tan empática, tan ética del tema de las desaparecidas y los desaparecidos. Entonces, no podía faltar en un espacio, además, con la sensibilidad que tiene Libros UNAM, sabemos cuáles son sus publicaciones, sabemos cuáles son sus intereses, no podía faltar una mesa sobre las madres buscadoras, que son un ejemplo justamente de lucha, de resistencia, de resiliencia y de búsqueda de justicia. Bueno, muy importante esta cápsula con Sandra Lorenzano sobre los grupos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos en nuestro país, que desgraciadamente son muchísimos. Seguimos en Días de Feria, estoy con María Teresa Andrueto, feliz de conversar con ella. María Teresa, me interesa mucho preguntarte cómo los feminismos han cambiado la literatura que se escribe para niñas y para jóvenes, porque yo veo cómo, por una parte, parece que son cada vez más maduros o cada vez más críticos y cómo se va escribiendo de manera diferente, ¿no? Tú has podido ver cómo cambia esta literatura. Claro, ahí creo que hay varias cosas, porque el cambio el campo de la literatura destinada a los niños o los jóvenes ha crecido de muchas maneras también porque, digamos, ha crecido el mundo editorial al respecto, ha crecido la calidad de lectores, eso también hace mejorar los textos, hay mayor inserción literaria de los autores, menos pegado a la didáctica, a la enseñanza y con más autonomía literaria. Con respecto a eso, por supuesto que la literatura de una época es reflejo también de esa época y va a aparecer de distintas maneras y aparece de hecho la marca, digamos la influencia que en las y los escritores tienen, los personajes mujeres o disidentes, todo eso va a ir marcando, pero creo que hay que tener cuidado de que el texto literario no se convierta en un
texto, en un, digamos, panfleto de expresión de una militancia, sino yo creo que yo diferencio la militancia en la calle y los procesos de escritura que, digamos, donde un escritor o una escritora busca dentro de sí, por supuesto que ahí está el eco de lo social, y aparece, se genera un texto que tiene la suficiente ambigüedad como para permitir la inclusión de los lectores. Porque si no, digamos, si la escritura, si pretendemos enseñarles a los niños, no me estoy refiriendo a textos informativos, sino a textos de ficción. Ajá. Si pretendemos enseñarles a los niños, niñas actuales, digamos, a actuar de determinada manera, de un modo directo, estamos haciendo nuevamente esta cuestión didáctica que atravesó, contra la que tanto luchamos, que atravesó los textos para niños, haciendo sentir que eran textos utilitarios. Claro, y nuestras propias crianzas, ¿no? Que era que nos dijeran qué pensar, cómo actuar. Exacto. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Porque, bueno, primero hay que pensar en las infancias y en los jóvenes como pensadores críticos. Sí, yo creo que un escritor, una escritora, y esto en cualquier género, tiene que mirar dentro de sí, o sea, a mí me parece que la buena literatura no se escribe solo con la cabeza, con la racionalidad, sino con una emotividad y con espacios internos que ni siquiera una conoce de una. Entonces, ir hacia adentro y ver ahí qué aparece, ser más humilde con lo que se encuentra y entregarse a eso, ¿no? Y ver qué aparece ahí. Que seguramente las marcas de lo social van a aparecer, pero no predeterminadas. Claro. Tal vez, no sé si es complejo para el oyente, pero es a la vez una defensa de los nuevos modos de inclusión social y también una defensa de la literatura misma, que es uno de los pocos espacios de libertad, el arte, digamos, la creación, uno de los pocos espacios de libertad que todavía podemos defender en nuestras sociedades. Y además, más que para las juventudes, para las infancias, me parece que los libros además son un parteaguas de comunidad porque son los niños o las niñas o los niñes los que leen en conjunto, los que van a que les cuenten historias, entonces ellos sí que lo viven como algo social también y se sienten acompañados. Absolutamente, y además a veces está esa pregunta, ¿para qué sirve la literatura? Bueno, por lo pronto, cuando alguien escribe, se coloca en el lugar de un narrador, es decir, en el lugar de un otro o un eotre, y a ese lugar va el lector, esa es la única entrada que tiene a un texto. Entonces, una de las cuestiones más interesantes de la literatura, de la narrativa sobre todo, es que nos lleva a colocarnos en el lugar de un otro y eso permite ver el mundo de otra manera, incluir otros modos de ver. Para terminar, cuéntame un poquito cómo es tu quehacer literario actualmente, cómo escribes, dónde escribes, si esta colección de escritoras argentinas te ha influido para los libros que escribes para infancias y para jóvenes. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Bueno, yo también escribo, además de para infancias y para jóvenes, tengo mucha escritura para adultos y en toda mi escritura los personajes mujeres aparecen. Ese mundo de la complejidad de las mujeres me llama una y otra vez, tal vez por algunas cuestiones de mi historia personal, bueno, por este interés en los bordes de los que hablábamos, quizá en esta idea de la socióloga feminista Sonia Harding que dice que, Sandra Harding, perdón, que dice que desde los bordes se ve mejor, ¿no? Ir mirando desde esas periferias hacia el centro, en el deseo de que se vuelvan centrales esas problemáticas, que no queden caídas a un costado de los intereses sociales. Yo, bueno, ahora está al salir una novela mía en Rando en Argentina, no sé si va a tener distribución en otros países de Latinoamérica, creo que sí. ¿Cómo se titula? Aldao.
Altao. Aldao, que es un lugar por donde transitan personajes de otras novelas mías. También en una editorial argentina muy bonita que se llama Ampersand, tiene una colección que se llama Lectores, y ahí sale también entre fin de año y comienzos del año que viene una biografía lectora afectiva mía de cómo Ay, qué me he lindo. construido como Me lectora. encanta. Y está también al salir en una editorial de Canarias Guau. un cuento que se llama El Vestido, un cuento narrado 3 veces de maneras distintas, ilustrado como si fuera un libro, bueno, como un libro álbum. Maravilloso, pues buscaremos todos esos títulos. Bueno. Te agradezco mucho que pasaras por este programa, ha sido un placer conversar contigo de feminismos y literatura. Gracias, muchas gracias a vos, para mí también un placer. Y muchas gracias a todos ustedes por ver Días de Feria, nuestro primer programa de la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios. Estamos aquí en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Nosotros en este programa vamos a estar hasta el 4 de septiembre a las 6 de la tarde por TV UNAM, pero ustedes vengan a la feria, ya es presencial, aquí los esperamos, no se pierdan el programa de mañana miércoles y bueno, aquí nos vemos.